Tengan un buen día, estimados compañeros y profesor aquí presente. Hoy les haré una breve reseña del trabajo realizado a lo largo del semestre, el cual es el realizar un diseño de un tramo de carretera mediante el software de diseño CivilCAD. Para ello debemos tener en mente que para un alineamiento horizontal debemos contar con la poligonal abierta de nuestro tramo. Dicha poligonal que es levantada gracias al equipo de topografía que hacen una red ubicando los BMs a lo largo de todo el tramo, marcando los puntos, etcétera. Y gracias a la estación total que me genera las coordenadas de los diferentes puntos a lo largo del tramo, puedo realizar mi poligonal mediante la función CivilCAD polígono dibujar. Como son coordenadas lo que me genera la estación total, mi método de dibujar será por coordenadas. Le doy OK. Dichas coordenadas pueden observarlas acá. Tengo cada una de las coordenadas de los puntos de inflexión, sus coordenadas en Y y en X. La coordenada en Y del primer punto es la siguiente: 1765.6729. Damos enter. La coordenada X de ese punto es 2369.2038. Damos enter. Del siguiente punto sería 1673.3455. Le damos enter. La coordenada X será 2411.0762. Le damos enter. La coordenada del siguiente punto será 1637.4327. Ok. Le damos enter. La coordenada del siguiente punto será 25. No, la coordenada en X del mismo punto 25.26.46.38. Damos enter. Podemos observar cómo se nos va dibujando la poligonal y así sucesivamente hasta terminar nuestro tramo. Es aquí mismo donde voy a demostrarles el diseño de una curva horizontal. Para una curva horizontal debemos de saber lo siguiente: debemos de conocer muchos de los elementos que posee una curva horizontal, tanto como longitud de curva, radio de curvatura, grado de curvatura, deflexión de izquierda o derecha, external, media, longitud de curva máxima, etcétera. Estación PI, estación PC y estación PT. Para ello lo podemos hacer de la siguiente manera: CivilCAD, módulos, carreteras, curvas horizontales, dibujar. Me pide indique el punto de inflexión, el vértice, el PI. Le doy clic acá y me genera la siguiente ventana. Nuestro tipo de camino es del camino tipo C con una velocidad de diseño de 40 km por hora. Como notarán, todos los datos están en función del grado de curvatura, pero ustedes se preguntarán cómo sé yo el grado de curvatura en el terreno si yo no poseo un transportador o un aparato que mide el grado de curvatura en el terreno, ya que la estación total solo puede medir alineamientos y ángulo entre líneas, no un grado de curvatura que es un punto podría decirse imposible de localizar en el terreno. Pero para ello y la versatilidad del equipo de topografía utilizan el siguiente método. Ellos se plantan en el punto de intersección entre ambas tangentes, tangente de entrada y tangente de salida, y observan y apuntan la visual hacia la tangente de salida, hacia el PC, que quiere decir al punto donde comienza la curva, que es la tangente de entrada. Teniendo el equipo en 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, hace un giro de 180 grados. Estando a 180 grados, siguen el mismo recorrido de la tangente de entrada, pero estando plantados en el punto de intersección. Estando con su visual acá, ponen el equipo en 0 grados de nuevamente, 0 minutos y 0 segundos, y dan un giro hacia la tangente de salida. Esos giros pueden ser en sentido horario o antihorario dependiendo de la rutina que sigue nuestro tramo. En este caso es en sentido antihorario. El ángulo que estamos leyendo acá es el ángulo de deflexión, delta. Y teniendo este ángulo y ellos en el terreno asumen la distancia desde el PI hasta el PT. De la distancia donde tengo enrazado mi equipo
hacia donde yo asumo es el punto donde termina la curva. Esa distancia es asumida, una distancia X, puede ser cualquiera, eso en dependencia del terreno. Y es mediante la fórmula que la tangente de la deflexión media entre la tangente de X, que es la distancia asumida, eso es igual al radio de giro. Y dicho radio de giro me será útil para encontrar lo que necesito, el grado de curvatura, mediante el factor 1145.92 entre el radio. Teniendo eso, yo encuentro el grado de curvatura. En este caso ya mi grado lo tengo acá, 17 grados, 37 minutos, 23 segundos, para el caso de esta curva. Observen acá los datos que tengo acá. Estos datos de acá son datos de reglamento, normas establecidas por el Sistema Centroamericano de Diseño Geométrico de Carretera. Esto que observan aquí es la sobreelevación, el peralte en la curva. Deben de saber que el peralte es una sobreelevación en uno de sus lados para evitar que el carro salga de su carril mediante la fuerza centrífuga a lo largo del desarrollo de la curva. Podemos observar acá también el sobreancho. El sobreancho es una ampliación en la calzada que ayuda al carro a dar el giro de una manera más versátil sin que sus ruedas salgan del carril. Aquí tenemos la transición, es la distancia donde sucede el cambio de tangente a curva y viceversa. Pueden observar que todo está en dependencia del grado. Si yo cambio mi grado a 3 grados, un ejemplo, los datos de reglamento cambian. Esto es lo que el programa me genera. Y dichos datos son los que tengo que reescribir acá. Pero en mi caso es de 17 grados. Y ya los tengo acá establecidos. 8.8 de sobreelevación, sobre ancho, 130, transición de entrada y de salida, 50% dentro de la curva y 50% fuera de la curva, le doy a aceptar. Y pueden ver acá que me dibuja la curva. Luego de tener dibujada la curva, procedo a hacer lo mismo con todas los vértices siguientes. ¿Entendido? Bien. Cerro esto. Y observen que aquí tengo mi poligonal ya con todas sus curvas ya diseñadas, siguiendo los pasos anteriormente mencionados. Luego de esto procedo a hacer un encadenamiento, o sea, marcar las estaciones cada 20 metros. Para ello ocupo la rutina CivilCAD, modo altimetría, eje de proyecto, marcar estaciones. Me dice seleccionar eje de proyecto, le doy clic acá. Nomenclatura inicial, el nombre de la primera estación, 7 más 200. Yo utilizo esto porque esto es en dependencia de los datos que me proporcionaron para realizar este trabajo. Y yo estoy en la 7 más 200 en delante. Le doy enter. Longitud de derecha es 1 metro, de izquierda es 1 metro. Por intervalos, separación por estaciones cada 20 metros. Indicar intervalo por estaciones. Dice que inicia en la estación 7 más 200, termina en 8 más 53. Y listo. Observen que ya me encadenó mi poligonal cada 20 metros. Luego de ello procedo a importar los puntos. Para importar los puntos sigo la siguiente rutina: CivilCAD, puntos, terreno, importar. Para ello utilizo un formato estación, distancia, equidistancia y elevación. ¿Qué quiere decir esto? Que con lo que yo estoy importando en mi programa estoy utilizando el siguiente formato, que acá lo mostraré. Lo que tengo aquí es mi estación, el 0, que es la elevación de la línea central de mi tramo, y aquí tengo las derechas e izquierdas. Cabe mencionar que para que el programa reconozca las izquierdas de las derechas, las izquierdas deben de estar con signo negativo, siguiendo el principio del eje de coordenadas rectangulares, que todo número negativo está a la izquierda del 0. Bien. Entonces utilizo este formato, estación y elevación, le doy OK y me pide busque el archivo en escritorio, datos de sección, aceptar, abrir, seleccionar eje de proyecto, aceptar, nomenclatura inicial 7 más 200, generar triangulación, le digo que sí, y ya está, mi terreno triangulado. Esa es una manera. La siguiente manera es la siguiente, que es la que es de mi preferencia. Con ella puedo observar lo que yo estoy haciendo, lo que estoy introduciendo a mi plano.
CivilCAD, altimetría, secciones, importar. De esta manera estoy importando las secciones con el mismo formato. Y digo que las secciones son de terreno, considerar su elevación, hacer la retícula, anotar datos, ordenar puntos, etc. Las escalas de impresión y las alturas de texto, aceptar. Busco el archivo nuevamente, está en escritorio, lo abro. Punto de intersección, o sea, donde me las va a dibujar en la página. Le doy clic acá y aquí están mis secciones transversales de terreno. Luego de eso procedo a importar los puntos con CivilCAD, altimetría, secciones, terreno, puntos, dibujar. Seleccionar eje de proyecto, le doy clic acá, generar triangulación, le digo que sí. Seleccionar objetos, selecciono mis secciones, le doy enter y listo. Nuevamente tengo la triangulación y los puntos ubicados. Luego de ello hago las curvas de nivel, CivilCAD, altimetría, curvas de nivel, terreno. Aquí puedo cambiar el color de mis curvas. En este caso le haré curvas gruesas de color azul, delgadas, perdón, y curvas gruesas de color rojo. Ok, factor de curvatura de 10 para que no estén muy pegadas. Ok, seleccionar triangulación, selecciono mi tramo, doy enter y listo. Para observar, apago la triangulación, le doy clic en la triangulación, CivilCAD, capa, apagar. Luego de ello le pongo las elevaciones. Para las elevaciones sería lo siguiente: CivilCAD, altimetría, curvas de nivel, anotar. Me pide la altura del texto, le daré que 1.5. Le doy enter. En metros, número decimales 3 decimales, aceptar, anotar curvas delgadas sí. Y entonces le doy clic acá. Aquí me marca las estaciones, las elevaciones. Y así sucesivamente hasta terminar mi tramo. Bien. Ahora voy a generar el perfil. Para dibujar mi perfil sigo lo siguiente: CivilCAD, altimetría, perfiles, terreno, dibujar. Me pregunta que por eje, por puntos, manual, archivo, etcétera. Yo le digo que por eje porque es lo que tengo. Selecciono eje de proyecto, selecciono escala horizontal 1 en 1000, escala vertical 1 en 500, aceptar. Procesando. Y listo. Acá tengo mi eje. Tengo mi perfil de terreno. Luego de tener mi perfil, procedo a diseñar mi subrasante. Ya debemos de tener en mente que para el diseño de la subrasante debemos diseñarla de una manera que podamos compensar los volúmenes de cortes con los terraplenes y así disminuir el costo de la obra y realizar un takeoff de manera más efectiva. Para ello utilizaré polilínea y antes de eso activaré esta opción que me seleccione el final de una polilínea. Acá, como pueden ver, la apagaré para que no me la esté seleccionando toda y diseño acá. Le digo que aquí puede haber una curva, otra curva por acá y que me encienda aquí. Ok, le doy escape y apago. Luego de tener mi poligonal, procedo a diseñar las curvas verticales. Para las curvas verticales deben de tener en cuenta, aunque existen condiciones para el diseño de curvas en cresta y en columpio, para fines de este trabajo las condiciones básicas para su trazado serán vistas más a fondo, pero en la asignatura de diseño y cálculo geométrico de viales se profundizará más esto. Pero de manera general, la longitud de una curva sobre el terreno está expresado por la relación L es igual a K por G, donde K, perdón, es una constante y G es la diferencia algebraica entre la pendiente de entrada y pendiente de salida. Los coeficientes de K a emplear para diseños son tomados de las tablas sugeridas por las normas de la SIEC. Dicha tabla se las mostraré enseguida.
En esta tabla podemos observar los parámetros de K según la velocidad de diseño y el tipo de curva en cresta o columpio. Como mi velocidad de diseño es de 40 km por hora, mis factores en cresta serán 5 y en columpio serán 8. Entonces acá la rutina será Civil CAD, módulos, carreteras, curvas, verticales, dibujar. Indique el punto de inflexión, el P. Y aquí cambio el parámetro de K, como es una curva en columpio, escribo 8, aceptar. Y me la dibuja. Le doy Enter. Una curva en cresta era la anterior, perdón, esta es en columpio. Aquí es 5. Le doy a aceptar. Bien. Ya me dibujó las curvas. Luego de ello voy a convertir esta polilínea en mi perfil de proyecto. Para convertirlo es Civil CAD, altimetría, perfiles, proyecto, convertir. Me pide seleccionar perfil de proyecto, mi polilínea que acabo de diseñar. Este es mi perfil de proyecto y ahora selecciono el perfil de terreno. Cuando me dibuja mi perfil de proyecto en rojo quiere decir que ya lo reconoce como proyecto. Y ahora puedo proceder a diseñar mis secciones de terreno. Pero antes de ello deben de tener en cuenta el tipo de talud que van a utilizar para sus secciones. En este caso, para las secciones en terraplén utilizaré un talud de 1.5 a 1. Como pueden observar en la siguiente tabla, en dependencia del material de relleno y en dependencia de la altura de relleno, utilizarán los siguientes talud. En este caso mi talud es de 1 a 1.5, quiere decir que por cada metro vertical me voy a mover 1.5 horizontal. Bien. Para procesar las secciones sería Civil CAD, altimetría, secciones, volúmenes, procesar eje. Seleccione perfil de terreno, le doy clic, aceptar, sí, le digo que sí. Entonces acá voy a definir mis secciones de terreno. Para definirlas debo escribir antes la topografía que tengo en el terreno. Yo tengo que son 15 metros al lado izquierdo y 15 metros del lado derecho, que es la topografía o las lecturas que tomamos en el campo. Ahora voy a definir. Deben de tener en cuenta, en este caso si mi corona es de 7 metros porque es de tipo C, la mitad es de 3.5, pero como la subrasante está debajo de la base y debajo de la carpeta, es por ello que decidí utilizar un talud de 1.5 a 1. Necesito conocer una distancia, o sea, la distancia sobrante de la capa más inferior que sobra de la carpeta. Para ello utilizaré una regla de 3 diciendo que los espesores típicamente 20 centímetros de base más 0.5 de carpeta son 0.25, por 1.5 son 0.37. Ahora 3.5 más 0.37 son 3.87 metros. Y mi pendiente es de menos 2%, o sea el bombeo. El desnivel me lo calcula. Y antes de añadir tramo debo ver que esté activada la opción sección simétrica y añado tramo. Luego edito capas. Para las capas deben de tener en mente los espesores de cada capa. Para definir los espesores de las capas deben de saber que es en dependencia de los volúmenes de tráfico vehicular que circulan por la vía, el tipo de suelo, la mecánica de suelos, etc. En este caso mi subrasante será de 30 centímetros. Crear capa paralela, izquierda, aquí es donde indico mi talud, 1.5, dibujar línea de cierre, aceptar, lo mismo de la derecha, 1.5, dibujar línea de cierre, aceptar, aceptar. Y aquí me dibuja mi subrasante. Ahora voy con mi base de 20 centímetros. Crear capa paralela, de izquierda, 1.5, ahora desde extremo de capa paralela, dibujar línea de cierre, aceptar, dibujar línea de cierre, desde extremo de capa paralela, 1.5, aceptar, aceptar. Ya me dibujó mi base. Ahora va la carpeta. Ya sabemos que la carpeta es de 5 centímetros. Las dimensiones de las carpetas en dependencia de la carpeta de rodamientos, ya sea asfalto, adoquín, concreto hidráulico, etc. Le damos crear capa paralela, en esta ocasión por distancia horizontal 3.5, que es la mitad de mi corona,
de izquierda y 3.5 de derecha. Desde extremo de capa, dibujo línea de cierre, 1.5 el talud, aceptar. De la derecha, desde extremo de capa, dibujo línea de cierre, 1.5 el talud, aceptar, aceptar. Y ya me dibujo mi capa. Ahora le doy a aceptar, aceptar. Luego de ello, vengo donde dice datos de sección. Aquí es donde indico nuevamente el talud para la sección. En este caso, una sección que sea en corte será en 0.5 horizontal más 1 vertical. Y una en terraplén 1.51 para el caso de esta práctica. Aceptar. Ahora los factores de abundamiento y de compactación me la da la mecánica de suelos. Para ello podemos observar la siguiente tabla. Según el tipo de material, yo asumo que aquí es tierra común. El factor de abundamiento es de 1.25 y su factor de compactación es 0.9. Ya sabemos que para el factor de abundamiento es la fórmula que dice que el volumen de la muestra seca entre el volumen de la muestra recién sacada del banco de material. E igual existe una fórmula para encontrar el valor del factor de compactación. Esto es mecánica de suelo. Ya sabemos, 1.5 de abundamiento, 0.90 de compactación. Mi material es tipo B, le voy a aceptar. Ahora voy a revisar. Yo reviso cada una de mis secciones. Esto me sirve para saber si el talud que estoy utilizando me funciona. ¿En qué sentido? En el sentido de que la sección de proyecto intersecta el terreno natural. Aquí podemos ver mi primera sección y vamos viendo el comportamiento a lo largo de toda la longitud de nuestro tramo. Ahí es en corte, en corte, en corte, la sección en corte, en relleno, 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 relleno. Y así sucesivamente, cómo se va comportando hasta terminar. Le vamos a aceptar porque está bien. Observamos que los taludes intersectan el terreno. Ahora, datos de proyecto. Aquí es donde ponemos el nombre de la obra, nombre del eje, el autor. Los factores de abundamiento y de compactación me los pone por default. Aceptar. Vamos a agregarle una cuneta. Para las cunetas ya sabemos que existe también otra tabla según las normas de la SIECA establecidas. Eso ya sabemos que es en dependencia de las precipitaciones del terreno. O sea, qué tanta lluvia o el caudal que transita por esa vía, y para evitar el revenimiento de los taludes. En este caso aquí podemos observar algunos de los taludes para los interiores de las cunetas. Bien, para esta cuneta le daré 1.1 aquí, 0.33 que es la relación de 3 a 1, 0.15, 0.48. le damos a aceptar. Opción escalas. Aquí podemos ver las escalas diferentes como se dibujarán, de las secciones 100 a 100, del perfil ya me las procesa por default, las alturas de texto, etcétera. Aceptar. Opciones, las genero casi todas, excepto anotarlas antes en planta ni exportar datos de programa, de curva masa. Aquí digo que por cada 10 metros que me generará 10 estaciones por cada columna. Es para más rápidamente organizarlas para el plano. Le doy a aceptar, aceptar. Aquí me dice que donde guardo mi archivo, donde estará el resumen de todo mi trabajo. Le pondré un nombre, será volúmenes de secciones. Le doy a guardar y está procesando. Ya sabemos que la velocidad en la que procesa es dependiendo del procesador de cada operador. Aquí esperamos un poco, cargando, y podemos observar acá nuestro diseño final. Y listo. Aquí podemos ver las secciones de proyecto ya trabajadas con sus diferentes capas, su rasante, base y carpeta, las áreas de las mismas capas, carpeta, base, subrasante, las áreas de despalme, en corte, en relleno.
Aquí podemos observar una sección en relleno, 1.5 a 1 el talud, una sección en corte de 0.5 a 1 y sus distintas elevaciones, la elevación de la rasante y la elevación del terreno natural. Aquí podemos ver también los volúmenes. El programa me genera los volúmenes por estación, los volúmenes en corte y en relleno, los espesores, etcétera, y al final un resumen acá, nuestro perfil, la escala, el total de volumen en corte, el volumen en relleno, el despalme en corte, el despalme en relleno. Podemos observar aquí las pendientes, los PTB, los PIB, los PCB, correcto, y también podemos ver acá los datos de las curvas. Como anteriormente mencioné, el programa me genera todos los elementos de la curva: su deflexión, subtangente, PI, grado de curvatura, longitud de curva, radio de giro, sobre elevación, sobre ancho, transición de entrada y de salida, la distancia de la tangente, su azimut, la estación PI, la estación PC. Y esto que podemos observar acá es la famosa curva masa. Pero antes de eso quiero mostrarles algo. Esta es la memoria que nos genera el programa. En este archivo podemos observar todas las áreas de corte y relleno por estación y sus diferentes capas. Aquí podemos ver las elevaciones. Si recordarán, esto es familiar durante la asignatura topografía 2, marcar estaciones, la elevación del terreno, elevación de la subrasante, altura de corte y altura de relleno. Aquí podemos observar las capas de los despalmes en corte y en relleno, sus áreas y sus volúmenes. Aquí podemos ver las capas, la subrasante. Aquí están todas las estaciones a lo largo del perfil, pero precisamente la subrasante, su área por estación, su distancia media y su volumen. Podemos ver que un volumen total de la subrasante es de 2239.2 metros cúbicos. Lo igual de la base, lo mismo de la carpeta, etc. Aquí podemos ver las sobreelevaciones y ampliaciones. Por cada estación podemos ver el bombeo. Ya sabemos que el bombeo es la pendiente transversal de la calzada. Su ampliación, aquí podemos observar 0.80 es la ampliación, o el sobreancho que anteriormente se mencionó, el ancho de la calzada, los ensanches, etc. Y aquí están los datos de replanteo para el campo, porque hay que regresar al campo a replantear los puntos, a marcarlas con las estacas e indicar a la maquinaria cuánto hay que cortar y cuánto hay que rellenar. Aquí podemos observar la ubicación, la elevación en los hombros, los ceros, etc. Y aquí podemos ver el resumen de nuestro trabajo. Aquí podemos ver las estaciones, la elevación del terreno natural, la elevación de la subrasante, los espesores en corte y relleno, los despalmes en corte y relleno, las distintas áreas, el factor de abundamiento, la distancia media, el despalme en corte, todos los volúmenes. Y al final observamos aquí el resumen de las ordenadas curva masa. Todo esto que observamos aquí son volúmenes acumulados versus estaciones. Como pueden ver, este gráfico de acá es la famosa curva masa, la cual se dibuja estaciones versus volúmenes acumulados, que son los que tenemos acá. El eje de las abscisas son las estaciones y las ordenadas son los volúmenes, como su nombre lo dice, ordenadas de la curva masa. Y así es donde termina nuestro diseño de nuestro tramo. Pero antes de ello, si queremos tener una memoria técnica de las curvas verticales, la rutina es la siguiente: CivilCAD, módulos, carreteras, curvas verticales, generar reporte. Me pide selección de perfil de proyecto, selecciono, separación de estaciones cada 20 metros, enter. Donde guardará mi archivo, en escritorio le ponemos aquí reporte de curvas verticales. Le damos guardar y esperamos que abra. Aquí podemos ver, nos abre un archivo en Excel. Tengo que aceptar. Aquí podemos ver los datos de las curvas. Aquí está la pendiente de entrada, pendiente de salida,
la elevación del PIB, la longitud de curva, los intervalos, el tipo de curva, si en cresta o en columpio, sus estaciones, y esta es la tabla de replanteo para la curva, con la elevación sobre la tangente y elevación sobre la curva, que es el penúltimo tema que vimos en la asignatura Topografía 2, si ustedes recordarán. Todas las fórmulas que fueron facilitadas por el docente, el programa los hace de una manera más rápida y más efectiva. Y es de esta manera como terminamos nuestro trabajo. Espero les haya sido de gran ayuda para un futuro, ya que un programa como este es de vital importancia para el diseño de cualquier proyecto de carretera. Muchas gracias.